José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Un placer estar aquí esta mañana. Tenemos encima de la mesa más paquete de sanciones por parte de Europa, pero sin acuerdo. En efecto, tenemos un sexto paquete de sanciones que se ha anunciado ya por los representantes de la Comisión Europea y por parte del señor Pesk, de Josep Borrell, pero sin embargo no ha sido publicado, entre otras cosas, porque no se ha acabado de definir. Recordemos que para las sanciones rusas se necesita el consenso unánime de los 27 Estados miembros. Es decir, que si uno no está de acuerdo, rompe la baraja, lo que significa que no se pueden aprobar las sanciones. Hungría, como hemos visto, tiene su propia interpretación y tiene su propio interés en cuanto a la importación de gas y crudo ruso, y petróleo y productos refinados. Eslovaquia quiere su propia excepción, que habla de tener un margen de varios años. República Checa, que también es muy dependiente, habla de tener su propia excepción. Y otros países europeos, aprovechando que se están imponiendo nuevas sanciones frente a Rusia, aprovechan a condicionar su voto para obtener otro tipo de prebendas en política exterior. Y es el caso conocido como el de Chipre, donde su archienemigo, que es Turquía, pues bueno, ellos aprovechan y dicen: oiga, si ustedes están sancionando a Rusia por una serie de motivos, ¿por qué no sanciona también a Turquía, que según los chipriotas tienen motivos más que suficientes para ser sancionados? Entonces, bueno, en ese esquema tan complejo de geopolítica, política propia de cada uno de los estados, se están cocinando este nuevo paquete de sanciones. Von der Leyen los anunció lunes y martes, habló de sanciones contra los productos refinados derivados del petróleo, contra el propio petróleo, del que dependemos más de Rusia, incluso a nivel de volumen neto de exportaciones, que de la importación de gas. Se habló también de gas y se habló también de sancionar a aquellas personas y entidades que llevan a cabo actos de desinformación, en un sentido muy amplio de la palabra desinformación, donde se incluyen también medios de comunicación. Aparte, parece que habría 68 nuevas personas y empresas en el listado interminable de sanciones, porque ya el reglamento 269 pues ya va teniendo un tamaño casi enciclopédico, y se añadirían al menos 3 bancos. Uno de ellos es el Sberbank, que es la entidad bancaria más importante que hay en Rusia, y se añadirían 2 bancos pequeños, parece ser, también al listado de sanciones, aparte de, por supuesto, militares, miembros del gobierno y empresarios rusos próximos al Kremlin. ¿Puede resquebrajar Europa con esta medida de Von der Leyen o con esta imposición de Von der Leyen, teniendo 3 votos en contra que vetan ese sexto paquete de medidas? Bueno, si estamos en una situación como el lenguaje de nuestros representantes institucionales a nivel europeo refleja, que no se pongan de acuerdo los países europeos en algo tan importante como es la importación de combustibles fósiles, la importación de gas, la importación de petróleo y de productos derivados del petróleo, pues da a todas luces una sensación de desunión y una sensación de que se puede resquebrajar el bloque europeo muy grave, sobre todo de cara a Rusia. Todos los días Rusia exporta 2,5 millones de barriles de petróleo a la Unión Europea. Estamos muy centrados en el gas, pero debemos también fijarnos en el petróleo, porque a nivel de exportaciones es mayor que el gas, y los productos refinados del petróleo, donde Europa también tiene una gran dependencia de las refinerías y del procesado del petróleo que se hace en Rusia y que se exporta todos los días a la Unión Europea. ¿Está haciendo daño las sanciones a Rusia en el nivel en el que Estados Unidos y Europa pretenden hacérselo? Bueno, no están cumpliendo el objetivo por el que se impusieron. Es decir, el conflicto sigue escalando. Las noticias que llegan de Ucrania todos los días son cada vez más graves. Hemos pasado ya de un conflicto bélico a acusaciones muy graves
de derechos humanos. Y las imágenes que estamos viendo y que vemos en nuestras pantallas todos los días, pues llevan a nuestros líderes europeos a querer tomar decisiones cada vez más contundentes contra la economía rusa. Lo que pasa es que, claro, si no nos ponemos de acuerdo en la joya de la corona de la economía rusa, que es su sector de energía, en realidad lo que estamos haciendo es financiando al gobierno ruso. Por lo tanto, el objetivo de las sanciones, que es disuadir al Kremlin a escalar el conflicto en Ucrania, no está teniendo éxito. Sí que es verdad que el día en que Europa se ponga de acuerdo y sancione de forma efectiva y contundente el sector energético ruso, ese día es posible que la economía rusa se resienta y, por lo tanto, intente buscar otro tipo de soluciones o una aproximación distinta con respecto a la Unión Europea. Esa defensa, ese posicionamiento del rublo como eje principal de toda la estrategia de defensa de Rusia está funcionando. Tenemos al rublo revalorizándose más contra el dólar, con una fortaleza mayor que antes de la guerra, pero ¿está funcionando? ¿Tiene sentido ese movimiento de defender su moneda para intentar evitar también que toda esa congelación de activos aumente? Bueno, Rusia está jugando sus cartas. Es decir, Rusia ha elegido el momento en el que se iba a producir el atentado contra la soberanía de Ucrania y ha elegido también el momento económico oportuno. Rusia entró en este conflicto pues bueno, con unos acuerdos y unos suministros constantes a la Unión Europea de productos que geoestratégicamente tienen una importancia clave en el desarrollo económico europeo. Rusia entró en el conflicto con un 20%, menos de un 20% de deuda pública, por lo tanto una situación relativamente saneada, con reservas importantes en el Banco Central y también reservas de oro importantes. Y alguna otra carta que debe tener también escondida debajo debe tener escondida en la manga, ¿no? Por lo tanto, ellos han elegido el momento. El rublo, bueno, pues el rublo, dándole la importancia que se merece, se ha cogido un poco como termómetro para saber si se está haciendo daño a Rusia o no. También se está teniendo en cuenta otros factores como pueden ser los índices bursátiles y otros factores macro. El rublo es una cuestión de orgullo nacional en Rusia y por lo tanto Putin se puede presentar delante de sus votantes, delante de los rusos, como paladín del rublo, es decir, paladín de su poder adquisitivo, como paladín de la clase media y como paladín de la presencia de Rusia en el mundo. Es sintomático que Rusia haya cortado, por así decirlo, haya cerrado la llave del gas tanto a los búlgaros como a los polacos porque estos se negaban a pagar en rublos. Pero otros países de la Unión Europea siguen pagando y han decidido pagar en rublos porque no está clara la sanción europea. Si bien es cierto que la Comisión Europea ha hecho una interpretación de que pagar el gas en rublos de la forma en la que quiere Rusia, es decir, que se paga en euros a una entidad bancaria de la Federación Rusa, que es Gazprombank, y allí se produce el cambio a rublos y hasta que no se paga efectivamente en rublos a Gazprom, que es el suministrador de gas, no se tiene por pagado el suministro, la Unión Europea interpreta que eso podría ser sancionable porque en el tiempo en que se produce ese tipo de cambio y que ya no está en poder del pagador europeo, se entiende que se podría interpretar como un préstamo o como hacer make available, o sea, poner a disposición de una entidad rusa sancionada sectorialmente un crédito, ¿vale? Sin embargo, otros países europeos no entienden ni dan esa interpretación a la norma sancionadora existente. ¿Cómo se resolvería eso? Con un nuevo paquete de sanciones. Oiga, si usted quiere sancionarlo, póngalo negro sobre blanco en el próximo texto de sanciones. Pero sin embargo, que no se pueda pagar ni en euros. Que no se pueda pagar porque no se pueda comprar. Es decir, si la nueva sanción contra los productos derivados de los combustibles fósiles, el gas, el petróleo y productos derivados del petróleo, se impone en la Unión Europea, se excepciona, vamos a decir, oiga, Eslovaquia, Hungría, República Checa, pueden seguir abasteciéndose durante los próximos, vamos a decir, hasta el 2025, ¿vale? Podrían seguir pagándolo. También podrían obtener una excepción a la forma de pago.
Oiga, ustedes lo pueden pagar en la moneda que quieran, pero hoy por hoy el rublo no está sancionado. Tú puedes pagar en rublos. Si el rublo estuviera sancionado, tendría que venir las sanciones. Aquí no se está diciendo que el rublo esté sancionado. Aquí lo que se está diciendo es, según la interpretación europea, es que se podría estar poniendo a disposición del Banco Central ruso papel moneda, por así decirlo, y luego que, por ser una entidad que esté sancionada solo sectorialmente, el banco que recibe esa moneda y que lleva a cabo el tipo de cambio, al poder tomarse un tiempo que no está regulado, se podría entender que podríamos estar financiando a esa entidad bancaria, pero es una interpretación cogida con alfileres. Otros estados no lo han interpretado de esa forma y siguen comprando todos los días gas en moneda rublo. Por lo tanto, ese resquebrajamiento de la Unión Europea no consiste solo en no ponerse de acuerdo en el nuevo paquete de sanciones, como estamos viendo, sino que va más allá. No se ponen de acuerdo en la interpretación de las sanciones que ya han acordado. Y tienes, por un lado, a las instituciones europeas con un perfil más agresivo, más restrictivo y haciendo interpretaciones de los textos sancionadores pues, que limitan ese comercio con Rusia, y por otro lado los estados siguiendo sus intereses políticos y sus intereses geoestratégicos que hacen una interpretación del mismo texto sancionador en sentido contrario. Entonces, esa desunión, ese resquebrajamiento, no es algo que esté por venir ni que esté pasando, sino es algo que ya está pasando. Pues muchas gracias por esa reflexión y sobre todo por esa interpretación que en Europa cuesta tanto también, en Occidente, de ver cuál es la profundidad de esas medidas. José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, José Antonio.